Para poder aprender cómo manejar mejor el dinero, primero tienes que conocer los pilares básicos de las finanzas personales. Número 1. Ingresos. Los ingresos son el primer pilar porque no puedes gastar, ahorrar o invertir hasta que tengas el dinero en la mano. Para la gran mayoría de nosotros, eso significa trabajar porque trabajar es la forma en que nos pagan. Pero no todo el trabajo es igual y algunos de nosotros ganamos un salario mucho más alto que otros. Sin embargo, no importa dónde estemos en nuestro viaje particular de ingresos, estudiante universitario, becario, padre soltero, jefe de departamento o empresario, el potencial para ganar más dinero casi siempre existe. Ten en cuenta que no es solo importante saber generar dinero, también es importante saber administrarlo y entender cómo podemos generar este diferencial entre lo que ganamos y lo que gastamos para que cada vez nos paguemos más a nosotros mismos. O, dicho de otro modo, ahorremos e invirtamos antes de gastarnos el dinero. Ya sea que tus ingresos sean altos o bajos y gastas más de lo que ganas, eventualmente caerás en problemas financieros. Endeudarse y vivir por encima de tus posibilidades te hace pobre con el tiempo. Número 2. Ingresos múltiples. Es importante que creemos una cultura que no sea monoingreso. Culturalmente nos dicen, trabaja y vive de tu trabajo, pero hay mucho más que podemos hacer para hacer crecer esos ingresos. Quizás al inicio podemos pagar nuestra vida de nuestro trabajo principal y nos cuesta mucho ahorrar o invertir una parte de eso. Al tener varias fuentes de ingresos, está ampliando las posibilidades de ganar más dinero y alcanzar sus objetivos propuestos. Lo anterior, teniendo en cuenta que si una fuente deja de ser productiva, tendrá otra como respaldo. Diversificar sus fuentes de ingresos también le permitirá protegerse de los cambios o ciclos económicos que se producen en los mercados. Por otra parte, con el ingreso adicional podrá además tomar mejores decisiones empresariales, como por ejemplo optar por inversiones más eficientes que le permitan estructurar nuevas estrategias comerciales o dar solución a cómo salir de deudas. No depender de una sola fuente de ingresos le dará mayor seguridad económica y le permitirá ejercer una buena administración financiera en su empresa, respetando que ese incremental debemos usarlo únicamente para ahorrar y luego invertir. ¿Por qué? Esos ahorros en una buena cuenta o esas inversiones se multiplicarán y continuarán generando ingresos adicionales, a los cuales llamaremos ingresos residuales. Eso es solo el inicio. Una vez que nuestros variables lleguen al nivel de poder mantener nuestros gastos, podremos invertir el 100% de nuestros ingresos principales y por el principio de interés compuesto, continuar multiplicando nuestros ingresos, hasta el punto en el que podríamos lograr vivir únicamente de nuestros residuales y con un gran fondo de patrimonio que nos regale calma y seguridad. Número 3. Conocer nuestros gastos y cómo se clasifican. Para llegar a lo que mencionamos antes, no es solo importante saber generar dinero, también es importante saber administrarlo y entender cómo podemos generar este diferencial entre lo que ganamos y lo que gastamos. Para lograr esto debemos trabajar en conocernos mejor, conocer en qué gastamos, qué naturaleza tiene el gasto. ¿Es un gasto fijo, con una fecha de pago y un monto específico? ¿O es un gasto variable, con una naturaleza volátil que nos da flexibilidad y poder de decisión? Sabiendo esto, las posibilidades aparecen. Vemos de dónde podemos empezar a sacar ese dinero para estudiar el curso, que nos ayude a crear el ingreso adicional. Vemos de dónde empezar a sacar ahorros de un único ingreso e invertirlos. Vemos oportunidades, solo al conocer cómo estamos gastando nuestro dinero hoy por hoy. Como todos sabemos, los gastos son inevitables. Aunque es verdad que podríamos vivir solo intercambiando lo que necesitamos, en muchos casos esa no es una situación factible en la vida diaria de muchas personas. Para muchos de nosotros gastar es parte de nuestra vida diaria. El truco es gastar menos de lo que ingresamos. Es importante que siempre tengamos superávit y nunca déficit. Nuevamente, súper sencillo en teoría, pero no siempre fácil en la práctica. Por esta razón, es importante crear un plan de gastos para saber a dónde va nuestro dinero y saber qué gastos nos podemos permitir. Por otra parte, al tener un plan, evitamos los gastos innecesarios. Número 4. Planificación y conocimiento de tus propias finanzas personales. Se trata de ser honesto contigo mismo. La idea es tener un diagnóstico claro de tu situación financiera usando el famoso presupuesto mensual. ¿Qué es un presupuesto mensual? Se trata de una herramienta de proyección y control de ingresos y gastos que se perciben en un mes. A continuación, te explicamos cómo hacer un presupuesto en 3 simples pasos. 1. Define tus objetivos. Como su nombre indica, el presupuesto te permite adelantarte a lo que puede pasar en el futuro. Esto con el objetivo de mantener el orden de tus finanzas personales para tomar mejores decisiones y cumplir con tu plan de finanzas personales en el corto, mediano y largo plazo. Implícitamente, te estamos diciendo que hacer un presupuesto sin una meta clara no tiene ningún sentido.
Por eso debes fijar un objetivo financiero SMART, es decir, una meta que sea específica, medible, alcanzable, realista y con tiempo de cumplimiento. Por ejemplo, puedes comenzar con una meta de ahorro pequeña como quiero ahorrar $1,000 para viajar por Europa, ahorrando $100 mensuales durante 10 meses. Sin embargo, también podría ser tan ambicioso como quiero comprarles una casa nueva a mis papás. Para eso, ahorraré e invertiré el 20% de mi salario durante los próximos 10 años. O quiero jubilarme a los 45 años, incrementando mis ingresos en un 100% durante los próximos 20 años. Por supuesto, para conseguir estas metas de ahorro avanzadas se requiere de muchísimo compromiso. Así que, si apenas estás comenzando en el mundo de la educación financiera, te recomendamos ver nuestros videos anteriores para tener claro conocimiento de qué hacer y cómo manejar mejor tus finanzas personales. 2. Registra tus ingresos. Ya que tienes tu objetivo SMART claro, lo que sigue para saber cómo hacer un presupuesto es registrar tus ingresos. ¿De dónde viene el dinero que ganas? Esto puede ser por medio de tu salario como trabajador dependiente, tus proyectos independientes, encargos freelance, comisiones y bonificaciones, ingresos pasivos como arriendos o alquileres, venta de infoproductos, etc. ¿Listo? Continuemos. Número 3. Organiza tus gastos en áreas. Aquí en Libertad Financiera te recomendamos agrupar los gastos en 5 áreas claves: vivienda, necesidades básicas, deudas, ahorro y ocio. Una vez que entiendas la importancia de las finanzas personales, te será más sencillo registrarlo todo constantemente para identificar qué porcentaje de tus ingresos se va en cada rubro. Esto es clave dentro de los pilares de la inteligencia financiera, pues solo así puedes recortar gastos innecesarios, darles un aire a tus finanzas y llevar ese dinero que te sobra hacia alguna acción que te acerque más a tu objetivo financiero SMART. Número 5. Evita las deudas negativas. La deuda es un compromiso de pago que existe entre dos partes, bancos, empresas, personas, etc., por una cantidad de dinero prestada. Aunque hay deudas buenas, como las que te permiten financiar tus proyectos, existen deudas negativas que pueden drenar tus finanzas personales. Salir de deudas puede llegar a ser la mejor inversión. Literalmente, estarás reparando una gotera que no te deja llenar el balde. Si encuentras que tus deudas entorpecen por completo el camino hacia tus objetivos, entonces podrás construir tu propio plan para salir de ellas de manera organizada y efectiva. Evita en la medida de lo posible usar los límites en las tarjetas de crédito, comprar las cosas en cuotas y pedir dinero prestado a tu familia o amigos. Muchas veces la impaciencia hace que no estemos dispuestos a ahorrar. Pensamos, quiero tener esto ahora, solo así voy a ser feliz. Pero si eres capaz de pagar las cuotas, también eres capaz de ahorrar ese dinero. Si tienes deudas, debes salir de ellas antes de ahorrar o invertir. La razón, según la tasa de interés, al final de una deuda puedes estar pagando el doble o triple de la cantidad que te prestaron. Además, retrasarte con los pagos o no cumplir con ellos puede afectar tu puntaje crediticio. Prueba con alguno de estos métodos para salir de deudas: renegociar las cuotas de pago con las entidades bancarias, método de la bola de nieve, método de la avalancha, compra de cartera. Número 6. Ahorrar. Ahorrar por ahorrar no es algo muy motivante. Por eso muchas personas prefieren usar su dinero aquí y ahora, en lugar de acumularlo para un futuro desconocido. La solución es establecer metas específicas como ahorrar para construir una casa, para comprar un automóvil, para la educación de tus hijos, para tu jubilación, etc. Libertad Financiera te enseña su premisa dorada para ahorrar. El ahorro no es un número, el ahorro es un hábito. Uno de los pilares de la inteligencia financiera nos dice que no importa la cantidad que ahorres, siempre que lo hagas de manera constante. El ahorro funciona como cualquier hábito. Así como le dices no a una comida rápida porque sabes que no te aporta muchos nutrientes, el ahorro se trata de decirle no a un gasto que puedes hacer hoy para utilizarlo en el futuro. Ahora ahorramos, principalmente para superar imprevistos o aprovechar oportunidades. Esto quiere decir que, tal como tu presupuesto, tus ahorros deben tener un propósito. En educación financiera avanzada, puedes tener 3 fondos principales de ahorro para distintos objetivos. 1. Un fondo para ti. Aquí pondrás el dinero para comprarte ese auto, hacer ese viaje o comprarte los tenis de moda que quieres. 2. Fondo de emergencias. Aquí pondrás los recursos que te ayudarán a financiar gastos imprevistos como accidentes o pérdida de tus fuentes de ingreso activas. 3. Fondo de inversiones. Aquí pondrás el dinero que quieres invertir en negocios, bonos, acciones, criptomonedas, etc. Un truco para saber cómo se desarrolla la inteligencia financiera y ahorrar más es programar y automatizar tus ahorros cada vez que recibes tus ingresos. Número 7. Inversiones. Aquí es donde ocurre la magia y tu dinero comienza a hacerte ganar dinero. Para generar riqueza tienes que poner tu dinero a trabajar. De hecho, todo lo que hemos visto nos lleva hasta este punto. Con la inversión, estamos ante la llave maestra que te permitirá alcanzar la anhelada libertad financiera.
Piensa en lo siguiente, si por cualquier razón un día te quedas sin tus fuentes de ingreso activo y sin todos tus ahorros, ¿por cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida? El objetivo de la inversión es crear una fuente de ingresos que no dependa de tu trabajo. Dicho de otra forma, la inversión es la base para la creación de los ingresos pasivos. ¿Y qué son los ingresos pasivos? Son aquellos ingresos que obtienes sin cambiar tu tiempo por dinero. Dicho de otra manera, es el dinero que pones a trabajar por ti. Por eso es uno de los pilares de la inteligencia financiera. Tip de libertad financiera. Antes de invertir, te recomendamos identificar tu perfil de inversionista, investigar sobre distintos tipos de inversión para elegir el que más se adapte a tus objetivos, asesorarte con un experto si es necesario y de paso evitar caer en alguna estafa. La conclusión aquí es que todos estos pilares son fundamentales para poder obtener el éxito financiero y todos funcionan juntos de varias maneras y en todas las etapas de nuestra vida. La estabilidad financiera, la seguridad y la libertad se derivan de una sólida comprensión e implementación de estas 7 ideas. Para nuestro canal es muy importante tu apoyo. Si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete para apoyarnos. Algo que es muy importante, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.